Bueno, estamos de regreso en Infractal. Hoy, como cada domingo, tenemos un invitado muy especial a propósito de una serie de medidas que se han tomado a nivel internacional que impactan en el tema del aprendizaje de nuestros niños. En el día de hoy tenemos con nosotros al director del Departamento de Informática Educativa del Ministerio de Educación, el señor Wilson Mateo Alcántara. Buenas Buenas noches. noches, Wilson, ¿cómo estás? Buenas, gracias por la invitación. De entrada quisiéramos saber a qué se dedica este departamento, porque mucho se habla de las nuevas herramientas, ¿no?, de tecnología que se implementan en las aulas de la República Dominicana, pero muy poco se conoce de cuál es la currícula o qué envuelve. Ok, el Ministerio de Educación tiene una estructura organizativa con dependencias. Una de las principales o la columna vertebral es el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, dentro de los cuales se encuentran todas las instancias que trabajan directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo. Dentro del viceministerio hay una unidad de currículo que tiene que ver con todas las estructuras curriculares y un departamento que tiene que ver con los componentes de tecnología que están enfocados en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entiéndanse los componentes de robótica, las PDI, los recursos de computadoras, laptops, tablets o cualquier recurso tecnológico que llegue al aula, o incluso los software, los aplicativos, los programas como recursos de inteligencia artificial. También son actividades que se realizan a través de la Unidad de Informática Educativa o Dirección de Innovación y Tecnología Educativa del MINER. ¿Qué son los PDI? Y discúlpame, Randy, ¿qué son los Bueno, PDI? las PDI son pantallas digitales interactivas, son unas pantallas, unas 60-65 pulgadas que se entregan en las escuelas como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite al docente trabajar de manera interactiva con los alumnos, proyectar múltiples recursos, tener acceso a internet o a aplicativos que pueden utilizar como software o simuladores dentro del aula. Eso es la abreviatura de la PDI o pantalla digital interactiva. Ah, muy bien. Bueno, nosotros hemos visto una revolución tecnológica en los últimos años. Además de la internet, de la pantalla, de las redes sociales, ha surgido la inteligencia artificial. Y el, el mes pasado, el mes de mayo, el Ministerio de Educación, mediante la Orden Departamental 11-2026, pues buscó regular el uso de los celulares y dispositivos tecnológicos en sentido general por parte de los estudiantes dentro de los centros educativos. ¿Por qué el ministerio toma esta medida cuando nosotros vemos que se va produciendo una revolución tecnológica? No, en un principio no es eso contradictorio. Bueno, para nada es contradictorio y podemos aclarar este proceso. La orden departamental 11-2026 lo que procura es regular el uso, digamos, sobre todo los dispositivos móviles. Ustedes saben la cantidad de situaciones que se han estado presentando en las escuelas con la publicación de informaciones de carácter personal de los alumnos, de los docentes, del propio sistema educativo, el nivel de distracción que generan los celulares en las escuelas. Y bueno, el Ministerio de Educación lo que ha entendido es que estos recursos, cuando llegan a las aulas, tienen que convertirse en recursos que vayan a favorecer el aprovechamiento de la tecnología para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que quiere el Ministerio de Educación? Bueno, si los alumnos llevan los dispositivos al aula, las tablets, los celulares, es porque van con objetivos pedagógicos. Fuera de un objetivo pedagógico, lo que genera es una distracción. Aparte de que violenta, tal vez el mal uso puede violentar los elementos de privacidad y de seguridad. Estamos en el siglo XXI, el auge de la inteligencia artificial, el uso excesivo de celulares o pantallas en las escuelas por los alumnos. Tenemos que crear los mecanismos que garanticen ese nivel de seguridad
y protección en nuestros niños, niñas y adolescentes. Sobre todo porque ahora te pueden tomar una imagen con inteligencia artificial y crearte un video como que tú eres que está actuando de manera directa. Entonces, tenemos un programa amplísimo en el Ministerio de Educación para orientar sobre la seguridad en la red o los ciberacosos que se pueden producir a través de las redes. Son elementos que van simplemente a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y el enfoque que se le ha dado al control de estos dispositivos no es una prohibición ni contradice el uso pedagógico de los recursos. Lo que refuerza son las medidas de seguridad, el nivel de aprovechamiento, controla el nivel de distracción que tienen los alumnos con los dispositivos cuando te pueden pasar 4, 5, 6 horas en el propio centro educativo con esos recursos, más todas las cosas que se pueden dar. No contradice, fortalece la política que tiene el ministro de Educación en el uso seguro y el aprovechamiento de la tecnología, el pensamiento computacional, el uso de la propia inteligencia artificial. Son elementos que van a favorecer ese nivel de aprovechamiento, que es el foco, la orientación principal de la Orden 11-2026. Algo que me gustaría que usted nos pueda graficar es el nivel de tecnología que existe en los recintos educativos de la República Dominicana, porque se habla de los laboratorios tecnológicos, pero al día de hoy hay mucha especulación respecto a si existen, si hay funcionando, si todos los centros pues cuentan con laboratorios de tecnología, porque parece haber una disparidad, ¿no? Entre lo que se espera en pleno siglo XXI con lo que tenemos curricularmente. Es lo que es el cuestionamiento que se hace. Eso es completamente válido. El Ministerio de Educación tiene aproximadamente 10.000 centros educativos. El país no cuenta, lamentablemente, con un laboratorio en esas 10.000 aulas, 10.000 escuelas. Hay un programa ambicioso para fortalecer la implementación de la tecnología en las escuelas. Estamos arrastrando una decisión que se tomó en el 2016, más o menos, en el que autoridades pasadas decidieron eliminar del currículum la asignatura de tecnología. Eso fue arrastrándose hasta la actualidad y provocando que los contenidos, el desarrollo de las competencias muy específicas en el área de tecnología fueran quedando relegadas. De tal manera que en la actualidad la tecnología se trabaja de manera transversal. Uno de los recursos importantes, como tú mencionas, que son los laboratorios de tecnología, fueron quedando obsoletos. En la modalidad técnico-profesional, que son aquellas modalidades que están destinadas a contenidos muy específicos de las áreas laborales, cuentan con sus laboratorios de tecnología. Otros centros educativos de modalidad académica también cuentan. No todos cuentan con un laboratorio de tecnología. Sin embargo, hay un proceso en este momento que se está ejecutando con el fin de equipar esos laboratorios y restablecer aquellos que ya están obsoletos. Al mismo tiempo se han estado entregando recursos importantes como la PDI que le acabo de mencionar y el programa ambicioso que hemos estado llevando de manera acelerada en el Ministerio de Educación con la entrega de kit de robótica. El programa nacional de robótica educativa inicia desde el nivel inicial, tiene intervención en el nivel inicial hasta el nivel secundario en todas sus modalidades. Este programa tiene objetivos fundamentales de llevar la robótica a los alumnos para que el alumno comience a tener ese primer contacto con la programación, con el pensamiento computacional, el desarrollo de las habilidades STEM en sentido general. Eso le iba a preguntar, precisamente. ¿Esto es un piloto? No es un piloto. ¿O se está ejecutando a nivel nacional? No es un piloto. Desde 2014, el Ministerio de Educación, la República Dominicana, ha estado inmersa en este proyecto. Lo que pasa es que no habíamos tenido tanto avance como estamos teniendo los últimos 3, 4 años con este programa. De tal manera que... Pero cuando te habla de avance, ¿a qué hace referencia? Bueno, al 2022, cuando asumimos el puesto final de 2022, en un análisis, una revisión que se había hecho, apenas contábamos con unos 800 centros educativos
que estaban equipados con robótica. Al día de hoy tenemos 4.180 centros educativos que cuentan con los recursos. No significa necesariamente que tiene una asignatura de robótica. Recuerda que le acabo de decir que en el 2016 la asignatura curricularmente salió del contexto del sistema educativo, de la parte privada, aunque los colegios privados y los centros de Politécnico y al igual que los centros de convenio mantienen la asignatura. El programa de robótica no es un programa de asignatura curricular, sino que se trabaja a través de talleres, se trabaja con clubes de robótica y a través de ella hemos ido permitiendo a muchos alumnos que participen en competencias tanto nacionales como internacionales, con un resultado espectacular. Recientemente acabamos de pasar un evento que vincula todas las áreas STEM con un programa importante de Singapur de la Fórmula 1 que se llama STEM Racing, permitiendo que República Dominicana sea representada por una escuela pública, un liceo de Santiago que se llama IPISA, un politécnico, sí, que tendremos un espacio importante. Pero recientemente participamos en la First Robotic Competition, que es un evento en Miami, donde otro centro, escuela pública, junto al Liceo Fabio Amable Mota y otros 3 centros más, pudieron participar. Pero hemos ido a la Florida con un grupo de alumnos de un centro de Arroyo Barril de Samaná. Pero también en julio tenemos un programa ambicioso de robótica con un campamento de verano para 25.300 niños de escuelas públicas de todas las comunidades de este país. Fortalecemos el pensamiento computacional, involucramos al alumno en eso que estamos viviendo de la robótica. Los alumnos disfrutan su clase, disfrutan su programa. Por tanto, no es un piloto, es un plan ambicioso del sistema educativo que procura llevar la robótica educativa como refuerzo a las actividades que se están haciendo con miras a fortalecer las áreas STEM del sistema educativo y posteriormente cuando estos alumnos ya egresan de nuestro sistema, ingresan a la universidad, que tiendan a buscar carreras vinculadas a STEM. Que incluso tengo un amigo que se ha venido desarrollando en el área de la robótica y de la educación y lo ha mezclado muy bien, y desde su centro privado lo que ha venido haciendo es utilizar la robótica para enseñar matemática y física, por supuesto, a los estudiantes. Se está haciendo algo similar desde el sector público en ese sentido. Claro. Nosotros somos la parte que más componentes de robótica tiene en el país. Por la naturaleza, el Ministerio de Educación tiene 9.000 centros públicos, las escuelas privadas, solo aquellos que tienen económicamente potenciales para hacerlo lo llevan. Aquí hay muy buenos colegios que tienen programas, incluso colegios que ya han adoptado la asignatura de robótica dentro de su plan de formación, lo cual es bastante importante. La robótica tiene la particularidad que te puede involucrar todas las áreas del currículum. Nosotros hemos hecho proyectos de moral y cívica y ética ciudadana. Hemos hecho proyectos importantes con nuestros alumnos, con matemáticas, con física. Le hemos puesto trabajo de ingeniería. La dinámica es que le permitimos a los alumnos, digamos, ver su entorno, hacer un análisis de las situaciones o los problemas que pueden encontrar en su entorno y plantear una solución. Esa solución tiene que estar enfocada en robótica. Hemos tenido muchísimos proyectos importantes. Trabajar matemática con robótica, te cuento. En el caso de Team Merengue, que es un equipo muy conocido nuestro, cuando estuvieron trabajando en la formación de la construcción de su robot, digamos que llevaron desde cero un robot de unas 118, 120 libras. Cuando se sentaron a ver la cantidad de componentes matemáticos, tuvimos que designar un tutor de matemática para que pudiera reforzar esos elementos de matemática. Y muchos alumnos decían, pero es increíble cómo yo ahora entiendo la utilidad de la matemática. Exactamente. Ahora yo veo cómo los componentes de física siento que de verdad son útiles, porque la robótica te lleva a ver como la practicidad de los contenidos curriculares que se trabajan en ciencia, en tecnología, y ni hablar de tecnología, por supuesto, porque tecnología es la parte básica. Uh-huh. Pero cuando ellos tienen que enfocarse con componentes de física, el movimiento, desplazamiento, la masa, el peso, la velocidad,
todos esos componentes de física y de matemática, los cálculos son enormes lo que tienen que hacer. Y precisos. Y precisos. Por supuesto, una milésima de una programación te puede dañar un equipo. Entonces, cuando ellos ven eso, dicen, realmente aquí está la utilidad de lo que yo estoy aprendiendo. Y es por eso que los alumnos sienten que la robótica es como lo que le faltaba a la educación. Muchos estudiantes, Incluso posiblemente nuestras debilidades históricas en ciencias, especialmente en matemática, en física y en química, se pudieran deber a que simplemente le estudiamos desde el punto de vista teórico, pero la no falta la de ponemos. conexión. Exacto. La falta de Al conexión. final no saben para qué Cuando sirve. tú estás haciendo algo y tú dices, pero mira, finalmente yo sé para qué me sirvió la fórmula de la parábola. Pero mira, espérate, lo que pasa es que aquí hay un ángulo que ya yo sé por qué se necesitaba. Esa utilidad, el alumno de hoy necesita saber para qué le es útil aprender. Con robótica se identifica muy fácil para qué es útil aprender matemática, para qué es útil aprender no solo matemática y física y química y todos los componentes. También hemos trabajado proyectos importantes de movilidad, de movilidad y transporte, el programa que tiene el Intran con la movilidad para el tema vial, educación vial. Los alumnos hacen proyectos importantísimos porque al construir su robot, construyen un modelo de auto y tienen los parámetros y las reglas para ese proceso. Mi estimado, no podemos irnos de aquí sin que yo le pregunte acerca de la tendencia mundial, la inteligencia artificial. Por supuesto. Y que debe ser utilizada y aplicada desde diferentes perspectivas en la educación dominicana, porque lamentablemente, para bien o para mal, mejor dicho, no lamentable, para bien o para mal, los estudiantes se valen de la inteligencia artificial. Es una realidad que no podemos poner a un lado. Sin embargo, también hay un proceso de aprendizaje que hay que agotar para que esos niños puedan fortalecer su capacidad cognitiva y puedan desarrollarse como profesionales pensantes. Entonces está esa dicotomía. La inteligencia artificial es útil, pero si la utilizamos de manera no ideal, podría convertirse en un gran problema para el aprendizaje de esos niños. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación Superior desde la parte tecnológica del aprendizaje para poder incentivar ese equilibrio? Bueno, primero el Ministerio de Educación evidentemente no puede quedarse atrás en esta implementación del uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, tal como ustedes plantean, es una realidad. No podemos eludirla. Sería un acto irresponsable del sistema educativo no abordarla de la manera correcta. En primer lugar, hay una estrategia que acaba de ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación que tiene que ver con el impulso que debe darse en el sistema educativo al pensamiento computacional y al uso de la inteligencia artificial. En ese sentido, se están implementando pilotos en algunas escuelas con algunos recursos de inteligencia artificial, pero más rápido vamos a tener en las primeras 2 semanas de julio, en el campamento de robótica que te acabo de mencionar, vamos a tener la participación de 14.800 alumnos de secundaria que recibirán la primera formación en inteligencia artificial, partiendo de una alfabetización en inteligencia artificial. Digamos, a decirle al alumno qué cosa es la inteligencia artificial, porque es muy fácil tú tomar el celular, agarrar un ChatGPT, preguntarle cualquier cosa, o un Gemini o Copilot, decirle consultar. La inteligencia artificial es un recurso, es muy poderoso, pero igual de poderoso también es peligroso. Peligroso porque nada más importante para la evolución de la vida
que la invención del avión, que nos permitió trasladarnos a cualquier lugar sin importar la distancia en poco tiempo. Pero un avión mal utilizado por un pequeño descuido, por una simple tontería que te cometa un piloto o no un piloto, simplemente un controlador aéreo, puede generar una catástrofe. Así es la inteligencia artificial, en manos de alguien que no sepa qué hacer con ella. Igual en manos de los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes son capaces de crear cualquier escenario y tú puedes pensar que es real. ¿Qué le queda al estudiante? A nosotros como profesionales. Aprender a discriminar cuando la información de la inteligencia artificial es creíble, cuando no es creíble, y la información que te dan tiene que contar con la parte crítica del ser humano, que es la que no tiene ella. Tú no tienes esa posibilidad de transformar todo, pero sí tienes la capacidad de ser crítica o de ser crítico con información que te da, corroborar la información. Tú puedes pedirle algo a la inteligencia artificial y ella te dará en función de lo que tú le planteas. Pero ¿qué va a ocurrir? Pides mal y te responderán mal. Preguntas algo incorrecto y te darán una respuesta posiblemente acertada o posiblemente incorrecta. Esa es la inteligencia artificial. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Recordar a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Wilson Mateo, quien es el director del Departamento de Informática Educativa del Ministerio de Educación. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve continuamos con más acá en Infractal. Bueno, estamos de regreso en Infractal. Rápidamente, ya que estamos cortos de tiempo, se han venido tomando una serie de regulaciones en Inglaterra, en Australia, en Chile se está estudiando también la posibilidad de poner un límite a quién puede utilizar redes sociales, en unos 14 años, otros 16 años. La República Dominicana también se ha venido debatiendo ese tema. ¿Qué entiende, cómo interpreta usted este tema y si entiende también que en República Dominicana deberíamos abocarnos a la regulación de las redes sociales a menores de edad? 100%. La necesidad de controlar, digamos que los topes de edad para el acceso a redes sociales no se debe a, como algunos periodistas quieren decir, una reducción de la libertad de expresión. No. Hay que controlar el acceso, sobre todo con las edades de los más pequeñitos, porque son los más afectados y sobre todo porque no tienen la madurez psicológica, no tienen la capacidad mental de interpretar qué ocurre en ese escenario. Como no tienen ese potencial, hay que regularlo. Claro, no importan las regulaciones. Si no existe una formación, una educación, digamos que un mecanismo de capacitación a los padres, a los docentes, en cómo educar a esos niños en el uso de las redes sociales y los espacios de intervención que tenemos de las redes, no va a funcionar, por más regulaciones que tengamos. Sí es necesario, el Ministerio de Educación debe ir pensando en esa dirección. Sin embargo, que esto no se convierta, digamos que en la oportunidad de reducir el acceso a la información, a los medios que te permite a ti obtener información como ciudadano o como adolescente o niño también en el sistema educativo. Y yo preguntar por último, porque hemos hablado mucho del rol del Ministerio de Educación con respecto al uso de las tecnologías, ¿no? Pero no hemos hablado del rol de los padres, que también tienen que estar vinculados a este proceso. Y con eso, porque los están haciendo más allá que un tráfico ya, para que por favor. Evidentemente no existe la orden departamental 11-2026. A veces solo mencionamos el comportamiento del alumno, pero hay normativas que regulan el uso del dispositivo en docente, pero establece el compromiso y la responsabilidad de los padres. Los padres tienen un nivel de compromiso importante en esta formación. Hay un componente que viene del hogar. Nosotros en el sistema educativo regulamos, pero ¿dónde?
el momento que estamos en la escuela. Claro. Podemos poner controles, pero a lo mejor el alumno llega a la casa a 4 de la tarde y de 4 a 10 de la noche no hay control de parte nuestra. Es un compromiso compartido, la propia sociedad, los medios de comunicación, Correcto. el Ministerio de Educación, la sociedad en sentido general, y los padres evidentemente tienen un peso fundamental en esta formación. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Déjeme decirle que ojalá pueda tener la disponibilidad de tiempo para hacer un programa especial específicamente hablando de tecnología, y ojalá hoy podamos tener videitos de cómo se da en las aulas, y así poder llevar tal vez el mensaje más expedito, ¿no?, a la población. Así que esta es su casa. Les reitero Muchas la gracias. invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Recordarles que este espacio se retransmite mañana por UVA 97.3 para toda nuestra región sur, y por supuesto por este su espacio RNN Canal 27 los martes, los miércoles y los viernes. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.